Ya hay energía, vamos. Así. Vamos. Bueno, profe, dándole continuidad entonces a la jornada, me quedé sin nada. Ni siquiera la UPS del módem por internet. Estación 3 tipos de evaluación. Bien. Me tocó reiniciar todo. Pero ya vamos a volver a arrancar. Bueno. Run. Hay que avisar a los compañeros que la sala está abierta. Muy bien. Bueno, profes, les comentaba, les decía que estamos haciendo precisamente las apreciaciones con respecto a lo de los capítulos. El capítulo 3 se acogieron los profes a la sugerencia de redacción y pues tomaron precisamente pues hasta el momento los tipos de evaluaciones que existen, ¿vale? Y entonces ahí está según la finalidad, si es diagnóstica, si es formativa o si es sumativa, según el momento, si se hace al inicio de un proceso, si es en el seguimiento que se hace, o si son de procesos separados, un taller, una investigación, un proyecto, etcétera. O si es una evaluación final, la que recoge todo el proceso. No sé si de pronto lo tengan claro, pero entonces voy a volverlo a explicar, ya que, no sé, para entrar otra vez en contexto, nos salimos de la reunión y entonces de pronto nos cruzan los cables, ya la profe Nailé hizo una presentación muy buena acerca de cada uno de ellos, lo vamos a retomar. Entonces, nada, capítulo 3 lo que nos está diciendo nosotros es la institución, cuáles son los tipos de evaluación que concibe, cuáles son los que tiene en cuenta y cuáles son los que le está diciendo a la comunidad educativa. Esto es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿vale? Importantísimo, profe, aquí sí hay una cosita que corregir. Estos son literales, no son incisos. Recuerden que los incisos traen una comita y son subordinados a los numerales o a los literales. O sea, van subordinados. Quiere decir, por ejemplo, este es literal A y puede haber un inciso A. O sea, A con una comita, una paréntesis. Eso serían los incisos. Entonces, ahí lo único que habría que corregir es que son literales. ¿Listo? Literales porque son letras. Numerales porque son números. Eso así de fácil. Listo. La evaluación diagnóstica, como lo dice ahí, al inicio de año. Ya, o puede ser al inicio de un proceso. También puede ser. Es diagnóstica, se hace siempre al inicio de algo para conocer, tiene una finalidad y es conocer cuáles son los presaberes que hay. O sea, qué información tiene adquirida ya el estudiante. La evaluación formativa, como su nombre lo indica, lo que busca es formar, lo que busca es decirle al estudiante, identificarle al estudiante cuáles son los aprendizajes que está evidenciando y cuáles no, y cuáles posiblemente puede llegar a evidenciar dependiendo pues, de unas actividades que nosotros les entreguemos. Ahí es cuando estamos hablando nosotros de evaluación formativa, cuando hay algo después de la evaluación, o sea, el proceso de feedback o retroalimentación. Si no es retroalimentación basado en la evaluación, pues no es formativa, es simplemente sumativa. La sumativa es póngale un número y hágalo. Y eso no es evaluación, eso es medición. Según el momento, se puede hacer al inicio, el seguimiento, como decía, en el proceso. Las evaluaciones de seguimiento puede ser diagnóstica de seguimiento. Una evaluación diagnóstica de seguimiento es, yo necesito indagar qué saben los estudiantes, pero dentro de mi proceso y como es seguimiento, o sea, al inicio de una clase. Ahí ya estoy hablando que es evaluación diagnóstica de seguimiento. De procesos cuando, por eso es muy importante determinar después en el capítulo 4,
cuáles tipos de actividades pertenecen a estas clases de evaluaciones. Entonces, un taller, ¿es en clase o es extracurricular o es para la casa? Si es en clase, ¿a qué tipo de evaluación pertenece? ¿O es de seguimiento, o es de proceso, o es inicial, o es final? ¿Qué? Entonces, por eso es muy bueno identificarlas, ¿vale? Y poder decir, oiga, si nosotros vamos a utilizar evaluación inicial, ¿qué porcentaje tendría? ¿Qué son evaluaciones de seguimiento? ¿Y cuáles son las actividades de la evaluación de seguimiento? ¿Cuáles son las actividades de la evaluación de proceso? Entonces, yo les decía a ustedes, la normatividad tiene que ser explícita 100%. O sea, no tiene que dejar nada a la imaginación, absolutamente nada a la imaginación, porque si no se meten los famosos micos legislativos. ¿Ustedes se acuerdan de los micos? Todas las normas y reformas que han hecho siempre han tenido esos famosos micos y les ha tocado después hacer un decreto para derogar de pronto un artículo de una ley, porque ¿sabes? Un decreto no puede derogar una ley con una ley por el orden jerárquico. Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque es que los juristas son expertos. Los juristas son expertos en buscarle la caída a la norma. Ah, no, pero como aquí no lo dice, yo puedo entender qué es esto. Y claro, si eso está abierto a interpretaciones, claro que se puede hacer. Y nosotros no queremos eso, ¿vale? Nosotros queremos que esta información que nosotros estamos suministrando aquí, profes, ya sea muy clara, precisa. Esto es como una guía. Con otras instituciones estamos trabajando algo que llaman guías pedagógicas metacognitivas y estamos diciendo que es llevar la escuela al estudiante por medio de un papel. Y así es. ¿Por qué? Porque es que el estudiante llega, coge ese papel y no tiene a quién preguntarle. ¿A quién le va a preguntar? Si voltea a ver para los lados, quizás sus papás son analfabetas, no leen. Ya, y quizás es el niño mayor o es el único que estudia. ¿A quién le va a preguntar? Por eso todo tiene que ser muy claro. Cuando nosotros estemos leyendo la norma, aún somos docentes, estamos metidos en este cuento, pero nos va a llegar la pregunta y, profe, pero es que yo aquí no entiendo muy bien. Cuando usted lea el artículo, o lea el inciso, o lea el literal, o el numeral, o el parágrafo, y usted no entienda, profe, escriban. El numeral tal, yo entiendo, interpreto esto. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que ese documento o esa redacción es susceptible a mejoramiento. Y así es que a medida que vayamos nosotros trabajando, vamos a ir mejorando la redacción. Yo, ¿qué garantía les puedo dar? Que si ustedes entregan la información, yo la voy a recopilar y le voy a hacer los ajustes pertinentes para entregar un documento completo, y el documento completo, todos lo vamos a leer. Entonces, yo aquí analizando, filosofando internamente, viendo el avance que estamos teniendo nosotros, que es significativo, pero que todavía, recuerde, son 19 capítulos, 19 capítulos que hay que entregar. Entonces, la petición para toda la comunidad educativa, y en este caso los representantes de esa actualización, que son ustedes, profes. Ustedes saben que no es el deber ser, porque necesitaríamos meter padres de familia, de estudiantes y egresados en todo este proceso de actualización del CIE, pero la circunstancia, la coyuntura no lo limita. Entonces, los llamados son ustedes, profe. Ustedes son los docentes que le están metiendo mano a un CIE que es de ustedes, ¿ya? Que lo vamos a socializar con toda la comunidad educativa. Que lo primero que los tienen que aprobar son ustedes. O sea, los primeros que tienen que estar de acuerdo en la redacción de cada uno de los capítulos son ustedes. Profe, redáctenlo. El documento final y envíemelo, por favor, envíemelo. Para yo empezar a organizarlo, ¿listo? Y que de aquí a dentro de 8 días, profe, pero que no vaya a ser el miércoles en la tarde, ¿ya? Yo les recibo a ustedes la información, digamos, hasta el sábado, ¿vale? Hasta el sábado, para poder tener tiempo de organizar. Porque es que ayer es donde me estaba llegando información, esta mañana me estaba llegando información. Entonces, no va a haber ni el espacio, ni el tiempo, ni va a ser pertinente la lectura de algunas cosas que por obvias razones hay que identificar antes de ser socializado. De resto, las socializaciones básicas, eso se hacen es aquí, ¿ya? Aquí, porque no soy yo, recuérdenlo, no soy yo el que le dice a usted, profe, esto está bien, esto está mal, no, porque es una decisión de ustedes. Ustedes lo toman así, así queda. Yo simplemente doy sugerencias, ¿vale? Entonces, dentro de esa sugerencia estamos recapitulando la redacción de este capítulo 3.
Íbamos por literal C, según su extensión. Entonces, es global o parcial. Entonces, ya tenemos nosotros. Yo voy a hacer una evaluación diagnóstica, sí. ¿Es inicial de seguimiento de proceso final? No, es inicial. Listo, es diagnóstica inicial. ¿Es global o es parcial? No, es parcial. ¿Por qué? Porque solamente se centra en una disciplina académica. Ok, listo, solamente una disciplina académica. Ahí voy viendo. Dale, profe Omar, tiene la palabra. Profe, disculpe con lo de lo del... nosotros le mandamos la redacción también Sí, sí. y la necesitamos. Hay que volverle a hacer algo a esto. No, profe. No. O sea, la redacción que ustedes enviaron y la que los otros profes van enviando es la que yo voy a ir compilando y que le voy a ir haciendo los ajustes pertinentes dentro de lo que se pueda y sea susceptible a cambios minúsculos, ¿vale? No de fondo. Profe, ¿vale? yo ahorita le acabé de mandar el capítulo 4 que tuvimos un error en los criterios de evaluación y ya lo corregimos. Yo se lo acabé de mandar de nuevo. Listo. Vale. Ahí. Profe, ¿y usted lo envió con un nombre nuevo, con el mismo? Porque es que cuando yo lo guardo, de pronto se me guardan iguales. Entonces, como versión 2, usted me pone algo así, no sé. ¿Vale? Para yo saber que es la última versión la que yo tengo que tener en cuenta. Y así me pasó así me pasó con la presentación. La presentación tenía el mismo nombre. Yo no sabía cuál era. Listo. Vamos con... Estamos. Aquí ya, listo. Estamos hablando entonces ya de según su extensión. Seguimos. Y tenemos aquí, según el agente evaluador, existe la evaluación interna que hace ¿quién? Que hace la comunidad educativa, que hace el grupo de docentes, que puede hacer las directivas, ¿ya? Una evaluación interna la pueden hacer los estudiantes, una evaluación interna la pueden hacer los padres de familia, pero es interna, o sea, que son los miembros de la comunidad educativa la que la realiza, la que la construye, la ejecuta, ¿ya? Y hay una evaluación externa. La evaluación externa es la que hacen personas ajenas a esa institución. Ejemplo, el ICFES es una evaluación externa. Las pruebas PISA son evaluaciones externas. Los simulacros que ustedes adquieran de cualquier empresa privada o pública, lo que quiera, es una evaluación externa. Si llega un libro de una editorial X con una evaluación dentro de ese libro, eso es evaluación externa, no es interna. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo otro, dependiendo del agente evaluador, la autoevaluación, la que hace el estudiante para el estudiante, o sea, para sí mismo, pero basado en una rúbrica. Recuerden de que siempre tenemos que basarnos en un criterio. Autoevalúese. Profe, 5. ¿Y por qué 5 si usted sabe que usted no es 5? Usted sabe que usted no es 5. Usted sabe que usted no es 5, ¿no, profe? Yo considero que doy 5. ¿Por qué para usted yo no soy 5? Ah, no, porque no es que son sus criterios. Usted me está diciendo autoevalúese. Según mis criterios, yo doy 5. Yo no doy más, yo doy hasta ahí. Yo estoy dando el 100%, doy 5. Ah, pero es que si usted tiene establecido unos criterios, usted dice, según los criterios de la rúbrica, por ejemplo, puntualidad, el estudiante regularmente asiste puntualmente al aula de clase, en el caso del aula o en el caso de una guía pedagógica, entrega la guía desarrollada a tiempo, la entrega en la fecha límite, la entrega posterior o no la entrega. Y yo se la redacto, eso es algo general, simplemente para darle en orden, darle una jerarquía a esos 4 niveles de desempeño, teniendo en cuenta el bajo, el básico, alto y superior. Entonces el estudiante puede decir, profe, es que yo a veces la he entregado puntual, otras veces la he entregado retrasadas, entonces usted es básico, porque la redacción que yo construí, usted está en básico, usted no puede ser ni alto ni superior. Eso me va a permitir a mí como profesional, como el docente, tenerle criterios claros al estudiante y el estudiante como estudiante aprender a tener conciencia, metacognición de su propio aprendizaje. Oiga, estoy haciendo las cosas bien, no las estoy haciendo, ¿qué me está haciendo falta para hacerlas bien? Pero tengo que tener una rúbrica de por medio. Eso es la autoevaluación. La heteroevaluación, la que hace un agente de nivel jerárquico superior a uno de nivel jerárquico inferior. En este caso, una heteroevaluación, la que me puede hacer el rector a mí todos los años para la evaluación docente. Heteroevaluación, la que le hago yo a mis estudiantes. Pero
Cuando un estudiante le hace una evaluación a otro estudiante, eso se llama coevaluación. Como para tenerlo claro, ¿listo? El enfoque metodológico, ya sabemos, tenemos quali y quanti. Uno se centra solamente en la parte numérica, de darle un valor numérico a lo que fue la evaluación. Y el otro, pues, a sustentarle en evidencias redactadas cuáles fueron las características o las cualidades que llevaron al estudiante para encasillarlo, porque tristemente es así, encasillarlo en ese nivel de desempeño. Entonces, que la evaluación diagnóstica puede ser de seguimiento, o puede ser inicial, que va a ser parcial, que va a ser interna porque la voy a hacer yo, que va a ser heteroevaluación porque la voy a hacer yo para el estudiante, y que va a ser cualitativa. Eso quiere decir que no va a llevar número. Ah, no, que es que no es calificable. No, sí es calificable. Lo que pasa es que no es numérica, es cualitativa. Yo simplemente le voy a decir al estudiante, usted tiene capacidad para hacer esto, esto, esto. ¿Pero de cuánto me saqué? Usted tiene capacidad para hacer esto, esto. Eso es lo que usted sacó. No, pero es que yo necesito un número. No, es que no es cuantitativa, es cualitativa. A no ser de que usted la quiera hacer doble, pues ahí están las dos, las cual y cuantitativas. Bueno, y ahí está la explicación del parágrafo 1 y parágrafo 2, y eso es así. Siempre hay que socializar con anterioridad al estudiante. Eso tiene una razón de ser. Es construcción de la ruta metodológica de aprendizaje que debe crear el estudiante. El estudiante no está en la capacidad de crear una ruta metodológica de aprendizaje porque nunca le hemos dado las estrategias y las herramientas para que él aprenda a construir eso. Si yo desde el inicio le digo, mira, esta es la promesa de formación, este es el objetivo, este es el propósito, y se lo organizo en el qué, el para qué y el cómo lo va a lograr, eso ya me permite a mí visualizarlo. Si el estudiante al principio no lo visualiza, usted dice, ya, usted debe aprender a hacer eso. Estas son las habilidades de pensamiento que lo van a llevar a usted a que desarrolle estos saberes para que pueda usted evidenciar esta competencia. ¿Por qué? Porque es que en estos momentos tenemos un enfoque que se llama por competencia, que les decía a una institución la martes, tenemos un inconveniente nosotros y nos paga lo de los celulares. Cuando compramos nosotros el último, pues no el último celular. Cuando sale el último celular, nosotros nos compramos 2 o 3 que están anteriormente de pronto por el precio. De pronto hablando de celulares costosos, por decir marcas cualquiera. Resulta de que nosotros estamos entrando ahora al enfoque por competencia que nació en el 2002 con el plan decenal de revolución educativa. Eso lo hablamos nosotros el martes. Y ahí fue cuando empezó a hablar de competencias, se crearon a partir de los lineamientos curriculares, los estándares básicos que salieron con errores y en el 2003 corrigieron, toda esa cosa, donde habla de todos los estándares que hay hasta el momento de competencia, que es un referente, el segundo referente de calidad educativa. Y que eso está creado desde el 2003 hasta la fecha, estamos en el 2021 y que ya vamos como para 18 años que se crearon y que apenas estamos metiéndonos en ese cuento, pero que ya nos están hablando nosotros de neurocurrículo, carajo. O sea, ya está más allá. En el momento en que nosotros tengamos un currículo por competencia, ya nos están hablando nosotros del neurocurrículo. Y uno pensó que ya iba a estar en la cima. Entonces, así nos pasa como con los celulares. Entonces, lo importante es lograr que las competencias se visualicen y se evidencien. Sí o sí, siempre en todo el proceso académico de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Siempre deben estar las competencias ahí plasmadas. Entonces, vámonos con el capítulo 4. Vamos a pasar esto aquí. Esto es la evaluación formativa. Esto es tomado precisamente del documento de actualización de 100. Y aquí el capítulo 4 dice algo súper importante. Y es lo que yo les decía a ustedes. Ese señor me tiene que dar respuesta a mí. Profe, usted debe hacer una evaluación diagnóstica inicial. Ahí dice que en inicio del año, elaborada por grados a través de un diagnóstico, o puede ser oral o puede ser escrita. En este momento, pues debería ser escrita. Realizarse a estudiantes nuevos o antiguos, ya lo tengo. Contener 25 ítems para primaria y 30 ítems para secundaria. Nadie objetó nada. Eso quiere decir que si eso dice, usted no puede presentar una evaluación diagnóstica inicial con 20 ítems o con 30 ítems. ¿Por qué? Porque son 25 ítems. Ahí dice contener 25 ítems, o sea, no le está dando rangos. Si dijera rangos entre 20 y 25, entonces yo puedo estar entre 20 y 25 porque me está dando un rango.
Pero si el CIE me dice, la evaluación diagnóstica es de 25 ítems, compañero, 25 ítems, 25 ítems. Entonces, digamos, 5 ítems por asignatura, teniendo en cuenta solamente las 5 evaluadas por el IFE, digo yo, ¿ya? Eso sí ya es criterio. Pero eso también tiene que estar especificado, porque yo 25 ítems, pero solamente una evaluación o de muchas o cómo se va a hacer. Entonces hay que tener en cuenta todo lo que dice allá. ¿Es global? Ah, no, es que es global. Ah, ok. Como me dice que es global, pero yo no necesito repetir la palabra global, sino que simplemente referencio. Entonces, ¿cómo hago yo para referenciar global? Entonces yo me regreso y yo veo acá, dice artículo 14, literal C, numeral 1. Digamos que eso debe tener un numeral porque eso no puede ir así flechita. Cuando veamos la redacción se van a dar cuenta. Eso no puede llevar una flechita así porque eso tiene que tener ahí un numerito. Entonces sería o literal C, artículo 14, literal C, inciso 1, inciso 2. Nosotros lo tenemos ahí. Y entonces ahí ya sabemos nosotros que cuando estemos hablando de la evaluación diagnóstica inicial y que quién la hace y que a quién se le aplica, todas esas cositas deben estar ahí. ¿Listo? Ahí tenemos todos la evaluación. Por ejemplo, habla de la evaluación formativa, dice que debe tener 40% de preguntas tipo 1, que opción múltiple única respuesta, esas son las preguntas tipo saber, 30% sobre preguntas de habilidades de pensamiento. Entonces ustedes ya saben de que tenemos nosotros muchísimas habilidades de pensamiento. Usted puede tomar cualquier taxonomía, puede ser en estos momentos la de Marzano o puede ser la de Bloom actualizada. Bueno, la que usted escoja. Puede tener en cuenta usted las sugerencias de los saberes. Entonces podemos estar hablando de un saber o saber conocer, de un saber aprender, de un saber pensar, de un saber hacer, de un saber innovar, de un saber ser, de un saber sentir, de un saber convivir, ¿ya? De un saber transmitir. Bueno, eso sale una cantidad de saberes. Cada uno de esos usted lo puede ingresar. Por ahí está el profe Pablo Romero, que él postula solo 6. Hay otros que postulan más, hay unos que postulan 4. El IFES, el ministerio tiene solamente 3, que es el saber, el hacer y el ser, ¿ya? Y ahí incluye todo. Bueno, pues ustedes saben que dentro de los lineamientos de actualización curricular, como los derechos básicos, pues no están todos. Se quedan corticos, por eso los DBA todavía están en proceso de actualización, porque están pobres. En redacción están pobres, no recogen todos los saberes. Listo. Evaluación formativa, evaluación sumativa, de procesos, de seguimiento. Ahora, sí en el capítulo 4, en el artículo 16, me dice a mí como docente que yo voy a tener unos momentos para hacer evaluación diagnóstica de seguimiento, para hacer evaluación formativa, para realizar evaluación sumativa, para realizar evaluación de proceso y para realizar evaluación de seguimiento. Después viene, bueno, aquí está evaluación de seguimiento, que también es la misma de allá. Evaluación, es que esta última no sería evaluación de seguimiento, sino evaluación final de periodo. Esta última que está aquí sería evaluación final de periodo, que sería la última que haría falta ahí. Después viene el meollo del asunto y es, profe, ¿yo qué porcentaje le pongo a cada una de esas evaluaciones? Porque es que yo hice una cantidad de evaluaciones formativas. Pero esas evaluaciones formativas, ¿dónde van? ¿Qué porcentaje tienen? Las evaluaciones sumativas, ¿dónde van? ¿Cuál es la única evaluación sumativa que yo voy a tener en el periodo? La de final de periodo. ¿Cuáles son las evaluaciones de proceso? O sea, ¿cómo hago yo para identificar, yo como docente, cómo hago yo para identificar cuáles son las actividades evaluativas o los instrumentos de evaluación que pertenecen a la evaluación de procesos? ¿Y cuáles son los que pertenecen a la evaluación de seguimiento? Ahí me hago yo el asunto. Entonces viene esta tablita que está aquí, que es la de ustedes, ya cómo se trabaja. Aquí hay algo que sí o sí tiene que estar y se llama autoevaluación y coevaluación, ¿vale? Y tiene que estar en la parte actitudinal. Yo les suministré a ustedes por ahí el documento de actualización de CIE 2018 y la parte de la autoevaluación y la coevaluación tiene que estar ahí en la parte de actitudinal, o sea que sí o sí hay que meterlo, sí o sí hay que meterlo, ¿vale? Presentación, asistencia y comportamiento. Esos son los 3 criterios que se tienen en cuenta para la parte actitudinal.
¿Qué les digo? Hay que meterles, eso ya no es una sugerencia mía, sino un lineamiento directo de ministerio, y es la autoevaluación y la coevaluación. Obligatoriamente tienen que ir ahí, ¿vale? Y no son transversalizadas ni nada de esas cosas, ni van por fuera de la asignatura, es individual de cada asignatura. Recuerde que no es lo mismo autoevaluarse en una asignatura con un profesor que autoevaluarse en un proceso académico institucional. En la parte cognitiva está la misión, el taller, la participación, la evaluación, la participación, bueno, y la libreta. ¿Y a qué pertenece? ¿Vale? Saquémosle, pongámosle así, sea un paréntesis. La misión pertenece a las evaluaciones de proceso, los talleres, si son en clases, son de seguimiento, si son de extracurriculares, o sea, para la casa son de proceso. La participación es una evaluación de seguimiento. La evaluación es una evaluación de proceso, o dependiendo, y es una evaluación corta, porque los quizzes, donde yo meto yo un quiz. ¿Yo por qué les digo a ustedes esto? Porque cuando nos metemos en este cuento de la evaluación, oiga, lo que vienen son preguntas. Y entonces el profesor hizo un quiz y, profe, yo no lo meto. Y él dice evaluación, pero es que el quiz no alcanza a hacer una evaluación, o yo no lo entiendo así. Bueno, metámoslo ahí. Profe, es que yo hice un taller, pero era para la casa o era para acá. Profe, es que yo hice una exposición y ahí no habla de las exposiciones por ningún lado. ¿Dónde lo meto? No, eso se sobreentiende. No, profe, recuerden que aquí nada se sobreentiende. Aquí tiene que ser todo explícito y organizado. Entonces, mientras más específico sea usted, le va a facilitar la vida al docente. Y usted le dice, profe, si usted hace un quiz, si usted hace un taller en clase, si usted hace una sustentación de una exposición en clase, si usted hace una actividad en clase, cualquier cosa que sea en clase, una lluvia de ideas, una mesa redonda, cualquier cosa que se haga en clase, esos son evaluaciones de seguimiento, porque son las que fortalecen y estructuran el aprendizaje durante todas las actividades de clase. Profe Omar, tiene la palabra. Tiene la palabra. Profe Omar, tiene la palabra. Sería, profe, escoger el que está entonces en la plantilla que usted envió, que especifica todo eso. O incluírselas a este. Por ejemplo, así como está, simplemente entre paréntesis, ayer a qué pertenece, para que no se pierda. Y incluir las que hacen falta. Incluir, porque ahí va a estar el meollo del asunto. Cuando usted haga una exposición, ¿dónde la va a meter? Ahí donde está la pregunta. Usted hizo una exposición, ¿qué porcentaje le va a dar usted según esta tabla? Yo no la veo. Y yo quedo así como, profe, ¿será un taller? ¿Será participación? ¿Será evaluación? ¿O será parte de la misión? ¿O qué será? Ahí es donde está el detalle. ¿Ya? Entonces queda eso así como, y quizás yo la puse en misión y le di nomás un 10%. El estudiante le quedó la nota en 9. Si yo la hubiera puesto en taller, con un 20% le hubiera pasado la nota al estudiante. Y eso se me va para reclamación. Entonces, es lo que yo no quiero. Uno necesita ser claro, ¿ya? Y recuerde, sí debe responder a las preguntas. Entonces, cualquier profesor que llegue y diga, yo hice la evaluación que me inventé, ¡pa! Esa no existe en el colegio. ¿Cómo que no existe? Aquí está, miren. ¿Por qué? Porque es que nosotros marcamos todas las evaluaciones. Y esa evaluación, según esta tabla de criterios, tiene un porcentaje sobre la nota final del tanto por ciento. Ahí está. Y esta notica, nosotros se la podemos pintar o poner en el cuaderno o en los salones. Y el estudiante mecaniza y se aprende esto. ¿Ya? Por eso es tan importante tener en cuenta cuánto cuesta una evaluación final del periodo. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Ya? Y dependiendo con eso se juega. Por eso yo les decía a ustedes que la sugerencia para la parte actitudinal es máximo del 30%, que solamente en una institución fue que llegaron al 50%, pero porque tuvieron muchos inconvenientes con los estudiantes que eran inmamables, así como lo suena. O sea, no se los aguantaban en la casa, pero los mandaban para el colegio y era privado. Colegios privados. Pero los estudiantes eran pilosos. Entonces decía el profe, pues es que no es justo. El chico me saca a mí 10 porque califican 1 a 10. El chico se saca 10 en matemáticas. En el caso particular, digamos, en álgebra, pelado de octavo y noveno. Pero es que ese pelado no me trabaja en clase, mamagallo, es indisciplinado. El problema es que uno le pone un taller y él se lo hace. Usted le hace una evaluación y él se la presenta y le sale bien. Pero es que
Aquí hay que poner esto en una balanza. Estamos formando seres para una sociedad. Él tiene que aprender a ser, a sentir y a convivir. Si yo tengo estipulado y redactado esos 3 saberes, el estudiante no me está cumpliendo, pues en la rúbrica, ahí yo le doy. ¿Por qué? Porque en la rúbrica no me va a alcanzar a llegar ni siquiera básico. ¿Por qué? Porque es que usted no adquiere ni el ser, ni el saber, ni el sentir, ni el convivir. Fuera. Así es sencillo. Entonces, ¿dónde está la parte humanizadora del aprendizaje? ¿Dónde está quedando la parte humanizadora? No sé dónde está quedando. Entonces, importantísimo, importantísimo, profes, que nosotros tengamos en cuenta eso. Estas instituciones hacían eso. 50% para la parte actitudinal y 50% para la parte cognitiva. Eso fue, ¿cómo se dice? Casos extremos. O sea, son políticas de choque donde el estudiante, profe, yo me saqué 5 digamos, en este colegio. Yo me saqué 10 en la evaluación. Sí, pero es que usted tiene 0 en comportamiento. ¿Por qué 0? 0, porque es que usted no lo aguanta. ¿Cuántas veces lo saqué yo usted de clase? 5 más 0, ¿cuánto da? 5, dividido entre 2, 2, 5, o sea, perdió. Fuera. Eso fue una política de choque para empezar a enseñar a los estudiantes que no es suficiente con usted tener conocimiento, sino que usted también debe aprender a ser miembro de una sociedad, en este caso una microsociedad de su salón y en su institución. Entonces, fue una política de choque que llegaron ellos. Pero lo recomendable, la sugerencia, entonces, es no pasar del 30% a la parte final, ¿vale? Entonces, si yo me saco, en el caso 70 o digamos 100 en la evaluación, pero en la parte actitudinal no doy chicle, pues 70 más 0 son 70 y 70 dividido 2, pues mire a ver cómo nos va, ¿ya? Eso es así, ¿no? En este caso es 30% y 70%, o sea, 70 por 0,7, bueno, ahí sí ya la paso, ¿ya? Pero entonces me va a bajar la nota, ¿ya? ¿Cuánto? Vamos a hacer la multiplicación. Un estudiante que saque 100, va a ser a ver. Él saca 10 por 0.7, pues saca 7. Es sencillo. Que puede asentar. Ay, Dios mío. Listo. Vamos a darle compartir aquí y vámonos con los otros compañeros. Yo creo que esa parte queda clara, comprensible. No está de más recordarles que hay que volver a enviar la información, envíenla bien. Si usted tuvo alguna corrección que hacer, porfa, póngale versión 2. Al menos al final, póngale P2. Y así ya me va a identificar a mí cuando yo descargue la información y yo la pueda ir organizando, yo saber cuál es la información que sí es y la que no es, ¿vale? Porque tengo varias información que se me repite, ¿vale? Entonces, porfa, para que ustedes me colaboren ahí. Me llegó, ¿a dónde está la profe, la que me estaba enviando la información ahorita y no me la enviaba? ¿Dónde está? Que no la veo. Shirley, ¿dónde estás, Shirley? Shirley. Te veo, no te veo, no te veo. Chauni, profe, Chauni. Ah, es Chauni, eso, Chauni. Chauni, nunca me llegó la información, Chauni. Mire que la profe Kelly Villafañe me envió la información y la de ella sí me llegó. La de ella sí me llegó, pero la otra no me ha llegado. ¿Qué otro grupo Profe, está? disculpe. Dígame. Bueno, buenos días. Buenos días, profe. Soy Franklin González. Ah, pero yo le cambio el nombre, profe, porque está ahí como Asai. Sí. Profe. Tengo una preguntita. Sí, dígame. Mire, profe, ¿qué sucede, por ejemplo, que no escuché mencionar ahí lo que se ha comentado hasta ahorita sobre el tema de evaluación? Esa parte que corresponde, por ejemplo, que cuando el estudiante en su año lectivo de pronto aplicando todo ese mecanismo evaluativo en general, estoy hablando en términos generales, de pronto, o lo que habla el gobierno de nivelación, el tema de nivelación, o sea, cómo es un proceso de pronto complementario al proceso, al tema de evaluación. O sea, ¿qué es la parte normativa? O sea, porque uno hace un proceso de evaluación, pero al final tiene que flexibilizarlo y el gobierno también habla de esa parte. Entonces, no escucho hablar sobre ese tema
ese proceso al final, que es la parte de la nivelación del estudiante? Esa es mi pregunta. Ok, profe. Eso es bueno. Mire, esas son preguntas que se le hacen al CIE. Aquí están los grupos que les corresponde precisamente todo lo que tiene que ver con el seguimiento al proceso evaluativo. En ese capítulo, por eso es que vamos por capítulos, profe, vamos por capítulos. Y a nosotros, ¿qué nos dice la normatividad vigente? Recuerde que estamos hablando, desde el inicio yo lo dije, este CIE se acoge al 100% de la normatividad vigente y eso haría como un 60% del CIE. Y hay un 40% que está por fuera de esa normatividad, que no quiere decir que está en contra de la normatividad, sino que son cositas que todavía no se han legislado, que yo sé que más adelante llegarán. Nosotros desde el 2015 estábamos hablando de los criterios que tenían que estar redactados, que las rúbricas, que todo eso, y nadie nos paraba bolas porque decía, eso es más trabajo, eso es más trabajo. Y mire que hasta 2018 fue que salió todo lo que tenía que ver, o sea, ya es como una obligatoriedad de actualizar los CIE y que incluyan criterios de evaluación, que incluyan rúbricas, hasta sugieren taxonomías. Entonces, hay muchas cositas que no nos lo inventamos nosotros, profe, la verdad. Nosotros tomamos precisamente las estructuras evaluativas de México, las estructuras evaluativas, por ejemplo, de Chile, de Ecuador, ya, muchas de España, y miramos cómo evalúan ellos, cómo evaluamos nosotros y qué nos hace falta a nosotros para llegar a ellos. Esas son experiencias transformacionales que han logrado ellos y que les ha dado resultado, que otras cosas no han dado resultado, etcétera. Pero usted sabe que nosotros somos así, Colombia es así. Estamos copiando, ajustando y mirando a ver qué nos pasa. Aquí nosotros necesitamos centrarnos en algo y es, primero dentro de la normativa que nos dicen a nosotros, que nosotros necesitamos asegurarle un seguimiento y garantizar que los aprendizajes deficitarios que tienen los estudiantes pues sean nivelados, ¿vale? Que se nivelen. Que cuando se pueda hacer autonomía total de la institución. Y yo les decía, ustedes lo pueden hacer durante todo el desarrollo curricular del año o en semanas específicas. Eso quiere decir, usted perdió la asignatura. Listo, yo presenté las notas a Comisión de Evaluación y Promoción. Ellos firmaron el acta. Eso es lo que va a la plataforma, se genera un boletín. Usted ya está perdido. Usted ya está perdido. Pero yo voy a hacer un proceso que es continuo, que ya lo tocó la primera parte, el profe Omar, bueno, y su grupo, en lo que acabamos nosotros de socializar, y decía de que se va a hacer durante todo el proceso, y también hay una especificación que habla de que la nota de superación de debilidades no puede ser superior a 3, y eso tiene que ver pues precisamente con el escalafón o con el ranking que se entregan por los boletines. ¿Eso por qué? Esto no es algo que nos inventamos nosotros, sino que fue algo que se ha ido generando en las diferentes instituciones que nosotros hemos actualizado CIE. Entonces nosotros nos traemos las experiencias buenas. De aquí están saliendo muchas experiencias buenas y quizás el día de mañana haya otra institución necesitando actualización de CIE y nosotros vamos a tomar cosas buenas que han salido de acá. ¿Qué ellos hacían? Profe, es que imagínense que yo no presenté la evaluación en el momento que había que presentarla. Puede ser que estaba enfermo, puede ser que el papá lo patrocinó. Mi hijo, acompáñeme que voy a ir allá al sur. Y se fue para Fonseca y se llevó al hijo. Y después, papá, pero es que yo mañana tengo una evaluación. Ah, no me preocupe, yo le digo al profesor, está enfermo. Vea, lo que estoy diciendo no estoy yendo a susceptibilidad porque es la triste realidad y así. ¿Ya? Profe, no, es que el niño ya está enfermo, tiene una diarrea, para ver si se da la evaluación. Bueno, gracias. Ahí quedó. Y entonces usted viene y le repite la misma evaluación. No, el CIE dice de que si usted deja de presentar por cualquier circunstancia, la evaluación va a tener un nivel de complejidad mayor. Siempre la evaluación que no se presente en tiempo va a tener un nivel de complejidad mayor. En ese caso. Pero si usted perdió y usted obtuvo, obviamente, menos de 3 puntos, o sea, 2.9, 2.8 y ahí para abajo, pero resulta de que pongámosle un nombre aquí, el mismo profe Frank, pero resulta que el niño Franklin González, él pendiente, atendía, pero no se le dieron las cosas porque el niño no tiene un nivel de aprendizaje o una velocidad ¿de qué? De captación de información extraordinaria. El niño simplemente se quedó en su nivel de desarrollo básico y pasó, como dice uno popularmente, con pelos en el alambrado. O sea, pasó en 3 pelados. Uno dice 3 pelados.
Pero resulta que Omar fue un niño que perdió en 2.9. Y como el proceso dice que yo lo puedo hacer durante todo el año, él 20 días, un mes después de entregarle el boletín y finalizar el primer periodo, él dice, profe, yo necesito nivelarle a usted la nota del primer periodo. Claro, ¿cómo no? Venga, firme usted acá. Esta es el acta de actividades suplementarias. Aquí están los compromisos. También necesito que por favor me firme porque necesitamos establecer fechas. ¿Y cómo va a ser ese proceso evaluativo? Si va a ser oral, si va a ser escrito, si va a ser como el instrumento que usted va a utilizar y la estrategia que usted va a utilizar. Ahí queda plasmado. Muy bien, lo vamos a hacer tal día. Ok, ya voy a revisar. Listo. Omar presentó la actividad, digamos que fue una evaluación escrita normal, preguntas de ABC, y el chico le fue también que sacó 4 o 5. Entonces, como sacó 4 o 5, pues sacó más nota que Franklin, ¿ya? Y hay que tener en cuenta, porque aquí yo no conozco el sistema de calificación. Hay sistemas de calificación que sí le sacan la nota perdida, ¿vale? La nota perdida, y al ladito le pone la nota que sacó en la recuperación, ¿vale? Eso sí se lo tienen en cuenta, como hay otras veces que no. Entonces, yo paso la nivelación del Omar en 4 o 5. Resulta de que al finalizar el año me va a salir a mí un score de puntuaciones y va a decir cuál es el primer puesto, el segundo puesto, y resulta de que Omar sacó el 10º puesto y Franklin el 15. Y Franklin va a decir, pero ¿y por qué si yo no perdí ninguna asignatura? ¿Por qué Omar está mejor que yo? Ah, no, es que yo saqué 4 o 5. Ah, o sea que es mejor perder y recuperar a no perder. Entonces es como para tener en cuenta esto. Entonces, ¿qué dicen estas instituciones? Porque eso ya sucedió hace rato. Y ellos decían, es que la superación de las debilidades y lo que dice la normativa hasta el momento es que se debe nivelar. No dice en ningún momento de que hay que clasificar esa nivelación. Esto es igualito como una sustentación de una monografía, una tesis, o aprueba o reprueba. Usted en la superación de habilidades, ¿niveló o no niveló? Si niveló, tiene un test, ya que dice que niveló. Y si no niveló, listo, le pongo yo la nota 2, 2.5, lo que sea. Pero si niveló un 3, ya, pare de contar ahí. ¿Por qué? Porque es teniendo en cuenta pues, esa percepción que yo les estoy dando. Nada más es eso, ¿vale? Teniendo en cuenta esa percepción. Si ustedes lo toman de esa forma, pues, con el argumento que yo les estoy dando, pues lo pueden hacer. Si no, lo redactan y usted dice, no, porque aquí nosotros le vamos a poner la nota que el niño alcance. Y es una decisión autónoma de ustedes. Yo lo digo es por experiencias que han pasado por otra institución. ¿Listo? Bueno, por aquí me decía la profe que me había enviado la información al correo y sí necesito... Listo, voy a revisar. Voy a revisar el correo para abrir el sentido de la evaluación, que eso es lo primero que se tiene en los CIEs, ¿cómo se dice? Tradicionales. Usted coja en Google y busque CIEs y va a usted encontrar todos y todos parten desde ahí. ¿Ya? Pero entonces no clasifican, no hay coherencia con la misión, con la visión, y el horizonte institucional tiene que estar por encima de todo, porque por eso se llama horizonte institucional, no tiene que estar ahí. Bueno, ok. Vamos a abrir el documento para darle paso a la profe del capítulo 2. Listo. Vamos a ver. Ya estoy cargándolo, profe. Permítame un momento. Ay, lindo. Ahorita me dice que no tengo internet. Cha. Profe, no me está abriendo eso allá porque seguro está solamente para Zoom. El internet que tengo en estos momentos. Bueno. No me quiere abrir. Negativo. Quiere abrir. Bueno, ahí vamos viendo. Vamos a ver cuáles tengo yo aquí. Entonces,
Bueno, vamos con... Ya socializamos nosotros el número 1, que es capítulo 1, que tiene que ver con el horizonte institucional. Excelente. Estamos pendientes del capítulo 2. Ya socializamos el capítulo 3, el capítulo 4. El capítulo 5 dice periodicidad de la información. Vamos a abrir. Ahí en orden. Capítulo 5, periodicidad de la información. ¿Listo? Los profes de periodicidad de la información, ¿están en la sala? Perfecto. Voy a abrir el documento este de Word, donde están los listados. Periodicidad de la información. Periodicidad de la información. Ok, aquí ya la tengo, ya se los voy a compartir. Compartir. Capítulo 4, capítulo 5, periodicidad de la información. Ok, profe, ahí lo están viendo. Esta es la periodicidad de la información. ¿Listo? ¿Quiénes son los profes de periodicidad de la información? Profe, no hay que callados porque yo los tengo aquí. No se escondan. Yo los tengo aquí. Capítulo 5. Aquí está Ibelmis González, Yusmari Paz y Kiara González. ¿Ya? Ibelmis González, Yusmari Paz y Kiara González. Lo escucho. Buenos días. Buenos días. Ya, profe. Vamos a poner esto ¿Cómo grande. están? Bien, gracias. Aló. Sí, sí, yo la escucho. Ok. Ahí está, profe, todo suyo. Ah, bueno, lo que pasa es que aquí se escucha como entrecortado. Ajá, como si hubiera interferencia. Pero acá se le escucha excelente, profe. Profe, ¿puede ampliar la imagen, por favor? Así. Mm. Ya. Ah, ya la ampliaron. Está viendo desde un celular. Bueno, profe. Bueno, el grupo nos correspondió el capítulo número 5, periodicidad de la información, que está conformado por el artículo 18 y 19. El artículo 18 tiene que ver con la periodicidad de información con respecto a los padres de familia, o sea, la manera como vamos a evaluar, cómo vamos a entregar el informe. Y la estructura tiene que ver con la parte física, cómo está diseñado el boletín, el informe como tal. Usted me dice si bajo, subo, usted me dice. Es que la señal. Aló. Sí, profe. Que usted me indica si Hola. bajo o subo. Yo le escucho. Hola. Hola. Los profes le están escuchando a la profe Ibelmis. Hola. Sí, claro, Sí, sí, sí la sí estoy se le Hola. escucha. escuchando. Por lo menos yo lo Buenas. escucho. Sí, sí se Sí le me escucha. escucha. Sí me Sí, escucharon, pues. sí, O me sí, sí están la Doña estamos. Ibelmis, sí se le escucha. que aquí se escucha entrecortado y la verdad no. Tranquila que sí se le escucha. Sí, claro, señor. Las instituciones educativas de ustedes sobre las Es por la señal, señor. Hola. Profe, sí se le escucha. Y ahora También. sí, ¿verdad? Ajá.
Yo le ayudo a leer, profe, para que vayamos rápido. Artículo 18, periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. Esto es lo que ellos están proponiendo para que quede en la redacción del documento final. Artículo 23334, numeral 8 del decreto 1075. Profe, yo le estoy colaborando para leer. Teniendo en cuenta como lo había mencionado. Siga. Ok, teniendo en cuenta lo que habíamos mencionado con anticipación, que haber una secuencia lógica. ¿Aló? Sí, siga. Siga, profe. Ya teniendo en cuenta que es una secuencia lógica, pues considerando el decreto 1075, pues ahí lo que usted de las sugerencias que nos tuvo en cuenta para la redacción, tuvimos en cuenta el artículo 23334, donde habla sobre elaboración de los informes escritos, pero ahí hablan de descriptivos. Y aquí en la institución, pues en el actual CIE, hablan de descripción explicativa, donde debe ser entregada de una manera un lenguaje más claro, accesible a la comunidad, teniendo en cuenta la comunidad educativa que manejamos nosotros, para los niveles de educación media, vocacional, en dos escalas evaluativas, una numérica, otra en porcentaje, como habían mencionado algunos compañeros en evaluación, y otra cualitativa según la escala nacional. En este sentido, pues para el nivel de preescolar, pues ahí vamos a aclarar algo de que los informes serán expresados en dimensiones de manera descriptiva cualitativa también, indicando los logros alcanzados y en proceso de construcción. Pues eso es algo que anexamos que estaba en el CIE. Entonces ahí vimos de que los incisos que usted nos habían presentado con referente al inciso A, B, pues las sugerencias que usted no tuvo, pues vimos que era lo mismo que manejamos nosotros en la institución como tal. Agregamos algo y que de pronto nos va a servir, como en la institución, 3 informes parciales en periodo, un informe final que con las compañeras llegamos a conclusión de que siempre se entrega, son 4 informes, pero en el último siempre está el informe final. Pues ahí aclaramos en uno de los no sé si en la C o en la E, donde de que en cuarto periodo se hace la sumatoria y está el informe final ahí mismo anexado en el boletín, de que es la sumatoria de todo, o sea, el informe como que el quinto, la sumatoria de 4 periodos. Es bueno también porque en el CIE de que lo que tenemos nosotros no está claro cuánto es el porcentaje que evaluamos a los estudiantes en cada periodo, pues eso debe tener claro los estudiantes. Dejamos el 25% porque siempre hemos escuchado a que uno de los problemas que hemos tenido en la institución con formato de Excel, dejamos un porcentaje muy diferente a lo que está en la escuela en línea. Pues ya que nosotros, la institución trabaja con escuela en línea, la escuela en línea por lo general siempre trabaja con el 20% en cada periodo. Y es importante que nosotros manejemos en Excel el 25% porque a veces muchos no tenemos ese como un estándar en los porcentajes en el momento de evaluar referentes a los formatos de Excel, y entonces a veces pasan y a veces por una décima o quedan un total de 2.999, entonces con 2.99 entonces el niño hay que promoverlo. Pero entonces es como más claridad de lo que haya una relación entre lo que está en la escuela en línea y lo que manejamos nosotros desde Excel. El año escolar se organiza en 4 periodos académicos, como venía diciendo el artículo en el decreto 1075, 40 semanas. Es pertinente aclararle cuántas semanas lleva cada periodo, pues muchos a veces desconocen la información, y que en este sí tenga claro los estudiantes cuántas semanas son en cada periodo, cuántas semanas son por el año escolar. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí, profe, Hola. sí. Sí, profe, sí. Hola. Alguien que le diga así, que no sea yo. Profe, continúe. Profe, continúe. Hola.
Profe, continúe. Sí, sí se le escucha. Sí. Ah, ok. Bueno,